From Genesis to Revelation, cast your net. Génesis 3:14 al 19. Dicen que Dios es amor, y lo es, pero olvidan que también es fuego consumidor. Y cuando el Edén colapsó, Dios no convocó a un consejo de reconciliación interespiritual. No abrió un proceso de reparación simbólica. No activó un protocolo de gestión emocional. Dios habló, y su voz no fue terapéutica, fue quirúrgica, porque no se puede restaurar lo que no se diagnostica. Y lo que cayó no fue solo el fruto, cayó la inocencia, cayó la estructura, cayó el diseño eterno. ¿Y cuál fue la respuesta divina? No una caricia psicológica, una palabra que ofende a las sensibilidades modernas, maldición, no como castigo vengativo, sino como espejo doloroso del alma rota. Porque Dios no esconde el cáncer con frases de autoestima. Él abre la herida para mostrar cuán profundo es el daño y cuánto costará sanarlo. Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, la serpiente y la guerra espiritual. No hubo diálogo, no hubo derecho a réplica. Dios no interroga a la serpiente, la sentencia es directa, firme, irrevocable. Y eso revela un principio teológico innegociable. El mal que busca destruir la imagen de Dios no tiene redención. Génesis 3:14 al 19, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo: no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Punto clave: el pecado humano es restaurable, el mal encarnado para destruir. No, la serpiente no representa solo un animal, representa al poder espiritual caído, al sistema que se opone a la verdad de Dios desde las sombras, y su juicio es irreversible. Ciencia y escarnio. El escéptico ríe. ¿Una serpiente que habla? ¿En serio? Los debates evolucionistas lo usan como burla clásica, y los libros de biología jamás han encontrado evidencia de serpientes parlantes. Pero la Biblia no se preocupa por zoología, sino por espiritualidad. La serpiente no es el foco es el poder detrás de la serpiente. Postura de polvo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás. No es solo reptar, es una postura escatológica, humillación celestial. La criatura que ofreció deificación termina devorando polvo, la misma materia de la que fue hecho el hombre. El pecado se alimenta del orgullo humano. Pondré enemistad entre ti y la mujer. La guerra de linajes, batalla teológica global. Aquí no hay poesía simbólica, hay una profecía activa. Dios no maldice solo a la serpiente, establece una fractura perpetua, tu simiente y la de ella. Ella te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La primera predicación del Evangelio, en forma de guerra anunciada. Una mujer dará a luz, una simiente saldrá de su vientre, y aunque será herida, aplastará la cabeza del dragón. La cruz no fue un accidente romano, fue el cumplimiento exacto del veredicto de Génesis 3. Guerra de ideologías. El conflicto continúa. Desde entonces, el mundo se partió en dos linajes. 1. Los que adoran al Creador. 2. Los que justifican a la serpiente con nuevos lenguajes. Progreso. El hombre no cayó, evolucionó. Ciencia radicalizada. Solo existe lo que puede medirse. Humanismo secular. El centro del universo eres tú. Nueva era.
La serpiente no era malvada, solo portadora de iluminación. Espiritualidad cuántica. Dios es la energía que habita dentro de ti. Inclusividad filosófica. Todo sistema es válido mientras no juzgues. Choque con el relativismo contemporáneo. Hoy, la enemistad se ve en debates académicos, redes sociales y hasta en púlpitos. La verdad bíblica se acusa de discurso de odio. La cruz es tachada de violencia simbólica. Y Dios es reescrito como conciencia universal amorosa sin juicios. Pero Génesis sigue siendo piedra de tropiezo. No hay neutralidad. O eres simiente de la mujer, o de la serpiente. Contraste ateísta. El pensamiento ateo dirá: todo esto es mito primitivo, una historia tribal para explicar la existencia del mal. Y sin embargo, los genocidios modernos siguen explicándose desde el deseo de poder. La ideología del yo sigue destruyendo familias. Y el alma humana sigue buscando una redención que la ciencia no puede dar. Porque por más que avancemos tecnológicamente, seguimos comiendo polvo. Con dolor darás a luz. El parto como símbolo del mundo roto. Dios no dijo: dejarás de dar a luz. Dijo: darás a luz con dolor. Es decir, la vida no se detiene, pero ahora duele. El dolor no es castigo, es memoria. Cada contracción es un recordatorio del Edén colapsado. Cada lágrima materna es un eco biológico del juicio espiritual. Cada bebé que nace revela que algo murió antes: la inocencia, ciencia, dolor y el misterio del cuerpo. Los neurobiólogos aún debaten por qué el parto es tan doloroso comparado con otros mamíferos. Algunos explican que es por el crecimiento cerebral humano y la estrechez pélvica. Pero ni la evolución ni la fisiología explican el peso simbólico del evento. Porque no es solo dolor físico, es una experiencia existencial. Hoy, el feminismo celebra el parto como empoderamiento. El capitalismo lo monetiza con clínicas premium. Y el existencialismo lo reduce a un proceso natural. Pero la Biblia lo presenta como una llaga cósmica con propósito redentor. En cada útero que tiembla, Dios recuerda que el pecado no terminó con la vida, solo la llenó de lágrimas. Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. El conflicto como herencia de la caída. Este es uno de los versículos más malinterpretados y más útiles para agendas ideológicas. Pero no es una orden, es un diagnóstico. Dios no instituye el patriarcado, lo expone como consecuencia. La armonía fue rota, y donde antes había unidad sin rivalidad, ahora hay deseo mal orientado y autoridad sin compasión. El feminismo culpa a la Biblia, el machismo usa la Biblia como arma, y ambos ignoran el contexto del Edén. El feminismo radical dice: Dios permitió que el hombre dominara. Dios describe el caos, pero no lo aprueba. Describe la guerra de géneros, pero en Cristo la revierte. Comparaciones contemporáneas. Hoy, la lucha de poder se disfraza de igualdad. Se empodera la revancha en lugar de la sanidad. Se promueve el yo no necesito a nadie como virtud. Se educa en independencia emocional que genera aislamiento espiritual. Pero el conflicto sigue. No porque Dios lo impuso, sino porque nosotros deshicimos el diseño. Maldita será la tierra por tu causa. La frustración como juicio del trabajo humano. Dios no maldice al hombre, maldice la tierra. Y lo hace por una razón clara: el administrador falló, y el sistema completo se desajustó. Antes del pecado, Adán trabajaba, sí, pero era cultivo con comunión. No había bancos, pero había fruto. No había contratos, pero había obediencia. La productividad fluía porque estaba alineada con la obediencia. Después del pecado, espinas, clima impredecible, suelo estéril, animales rebeldes, cosechas irregulares, facturas, jefes, ciencia y trabajo hoy. Los informes de salud mental muestran que el trabajo es la principal fuente de ansiedad global. Según la OMS, Organización Mundial de la Salud, los trastornos por estrés laboral van en aumento cada año. El burnout no se soluciona con yoga ni viernes libres. La fatiga crónica no es solo una falta de vitaminas. La frustración en el trabajo es espiritual, porque intentamos producir fruto en una tierra que ya no coopera.
Intentamos tener sentido sin propósito eterno. Intentamos generar valor sin obedecer al diseñador. Pensamiento ateo. El mundo sin Dios dice, el trabajo es lo que nos define, somos lo que producimos. Y cuando no producimos, perdemos identidad. Es la lógica darwiniana aplicada a la economía. El fuerte sobrevive, el que no rinde, se descarta. Pero Génesis lo revela todo. El trabajo sin redención siempre termina en frustración, porque no fuimos diseñados para servir al trabajo, sino para que el trabajo sirviera al propósito de Dios en nosotros. Diagnóstico contemporáneo. ¿Por qué lloras en el baño de tu oficina? ¿Por qué sientes que nada es suficiente? ¿Por qué el éxito laboral no llena tu alma? ¿Por qué te sientes vacío al lograr lo que soñabas? Porque la tierra fue maldita, no para destruirte, sino para revelarte que solo Dios es suficiente. Polvo eres, y al polvo volverás. La sentencia final, la muerte como eco del Edén. No es poesía fúnebre, no es una metáfora motivacional, no es una idea cultural, es la sentencia más certera del universo. Vas a morir, no importa cuánto ayunes, cuánto corras, cuánto medites, vas a morir. Y no por azar biológico, sino por diagnóstico divino. Ciencia, ateísmo y el polvo. Los ateos modernos te dirán, somos polvo de estrellas. Y es verdad parcial. El carbono en tu ADN, el hierro en tu sangre, incluso el calcio de tus huesos, provienen del mismo universo que te rodea. Pero lo que la ciencia no explica es por qué te duele morir. Si fuéramos simplemente química avanzada, no habría trauma por la muerte. Solo un corte biológico. Y sin embargo, la muerte nos rompe, nos paraliza, nos enfrenta a lo que negamos, que fuimos hechos para la eternidad, pero vivimos desconectados de ella. Adán respiró pecado, y toda su descendencia inhaló muerte. Por eso envejeces, por eso enfermas, por eso entierras a los que amas. No es evolución, es expulsión. Cultura negacionista. Vivimos en la era de los eufemismos funerarios. Ya no morimos, trascendemos, ya no hay muerte, hay energía en tránsito, ya no hay juicio, todo es parte del universo, ya no hay fin, hay vibración cuántica. Ya no hay Dios, hay conciencia cósmica, y mientras más negamos el polvo, más lo tememos. Ironía cultural, el cuerpo que idolatramos será polvo, el rostro que editamos será polvo. La piel que tatuamos como declaración eterna será polvo. La vanidad digital con la que llenamos la nube terminará bajo tierra. Y lo peor, muchos morirán convencidos de que están vivos, porque creyeron a la serpiente, no moriréis. Pero Génesis lo afirma sin adornos, ciertamente morirás, no por genética, no por azar, por separación. La muerte no es solo un evento biológico, es el resultado escatológico de una desconexión eterna. Dolor al parir, conflicto entre géneros, frustración al trabajar, tierra que se resiste. Todo eso no es exageración, es diagnóstico. Y no vino de un rabino machista, ni de un profeta del miedo, vino de Dios, el mismo que diseñó el Edén. Ahora levanta el acta del caos. Pero lo más doloroso no es el sudor, no es el parto, no es la guerra de sexos. Es que seguimos tratando de arreglar la maldición, sin regresar al Creador. Y mientras la humanidad cura síntomas, pero ignora el corazón enfermo, la tierra seguirá doliendo, el cuerpo seguirá llorando, y el alma seguirá frustrada, porque la solución no es ecológica, ni hormonal, ni ideológica, es espiritual, y hasta que el corazón no se rinda, la maldición no se revierte. Dios no gritó, no destruyó el Edén con rayos, simplemente diagnosticó, polvo eres, y al polvo volverás. Y el mundo tembló. La serpiente fue humillada, la mujer quebrada, el hombre frustrado, la tierra desgarrada, y la muerte activada. ¿Y tú? ¿Sigues creyendo que el pecado es poesía? ¿Que el juicio es mito? ¿Que Dios es solo amor y nada de justicia? Entonces mira a tu alrededor. El cementerio que visitas, el hospital donde esperas, el envejecimiento que evitas. Todo grita lo mismo. No fuimos hechos para morir, pero nos lo buscamos. Porque el pecado no es un error, es una traición,
Y la muerte no es el final, es la factura. Pero aún así, hay esperanza. Porque el Dios que te hizo del polvo, volverá a levantarte desde el polvo. Y la única forma de revertir la maldición no es negándola con discursos cuánticos, ni relativizándola con filosofía barata. Es aceptando al que se tragó la sentencia, para devolverte la eternidad. Multiplica esta voz, compártela, ora por ella y si puedes, sosténla, lanza tu red. Cast your net.